Bueno, bienvenidos todos. Estamos en este espacio que se llama Platicando con el Autor. El día de hoy tenemos al licenciado Calderón, que estamos presentando su nuevo libro, El Quetzal, el Banco Central de Guatemala. Esto principalmente por la conmemoración del centenario del Quetzal en Guatemala. Como podemos ver, es un autor bastante reconocido con distintos libros, desde la industria azucarera hasta la política económica en los últimos presidentes, bueno, los últimos presidentes no, los 50 presidentes que hay en el país. Entonces le damos la bienvenida al licenciado José Molina Calderón. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Perfecto, como podrán ver, es un gran economista y es director del Banco BI, como me comenta, ¿cierto? De la unidad regional de todo Centroamérica. De la unidad regional en toda Centroamérica. Perfecto. Bueno, la verdad es que en este espacio de Platicando con el Autor, le comento rapidísimo, hacemos una breve introducción de los libros que se han publicado por su persona y tenemos unas pequeñas preguntas para más o menos que la gente vaya conociendo de su historia, de su pasión y de cómo ha sido su recorrido en el mundo de la economía. Le pregunto, ¿cómo empezó su interés por escribir al respecto de la economía? Yo ingresé a la Facultad de Economía en 1960. Y en el año siguiente, el 61, ingresé al Banco de Guatemala en el mes de mayo al Departamento de Estudios Económicos del Banco Central. Y como el nombre lo dice, es de estudios económicos. Lo primero que me hicieron fue estudiar de economía, la parte interna de los 15 años que llevaba el banco en funcionamiento. Me pusieron a leer todos los documentos que había de la Junta Monetaria, del Departamento de Estudios Económicos, que eso posteriormente fue una gran ayuda a entender cómo había nacido el Banco Central. Pero como su nombre lo dice, es estudios económicos, se hacía investigación económica. Entonces aprendí a investigar en lo económico. ¿Qué es investigar en lo económico? Bueno, pues a uno con alguien le dice, mire usted, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto gasta al día el transporte? Pues es un dato económico, entonces uno puede escribir, pues Pablo gasta tanto en transporte. Y así va haciendo uno toda la reunión de datos. Y lo primero que hice fue, porque me mandaron, yo era ayudante, yo era mandado, ayudante ve a tal lado, ve a tal otro, eso, ahí empecé. Estaba en el segundo año de la facultad. Entonces empecé a tomar datos en la superintendencia de bancos de los balances de los bancos. Si ustedes leen la prensa, alrededor del día 15 del mes, sale un juguetito de la superintendencia de bancos con todos los balances de los bancos y los datos. Yo le digo a los amigos, ese lo leemos 15 gente, ¿verdad? Yo lo hacía a mano, ahora se hace en computadora, todo eso de otra manera más rápida. Uno tenía que cuadrar, ¿verdad? A mano, etcétera. Bueno, pues ahí aprendí a investigar lo económico, poco a poco fui avanzando hasta desarrollar experiencia, pero tuve la suerte de que en el siguiente año, en el 62, hubo un control de cambios y me nombraron secretario del Consejo Técnico, que era la reunión de directores. Entonces fui el secretario y ahí se pasaban todos los documentos que iban a la Junta Monetaria, que es una institución muy importante en Guatemala, y todos los del Banco de Guatemala. Entonces estuve ahí como 4 años, y yo les digo que fue como una inmersión universitaria en tema de banca central. Conocí mucho. La verdad es que me prepararon muy bien en banca central, de tal manera que cuando me gradué en el 66 y los que me habían enseñado empezaron a retirarse, y quedé como el especialista de banca central, porque todos los demás se habían ido. Y me tocó estar en cosas muy importantes de negociaciones del banco con el Congreso de la República, en fin, cosas bien interesantes. Entonces, todas estas cosas yo escribí ya en aquel entonces. No escribí un libro entero, sino que escribí artículos sueltos en distintas publicaciones. Perfecto, interesantísimo. Enfocándonos más en la publicación de su nuevo libro, que no es pues cualquier libro, es un libro con bastante peso. ¿Usted me podría indicar pues
¿Qué es lo que verdaderamente hace importante en esta circunstancia o en este contexto histórico la publicación del Quetzal y el Banco Central de Guatemala? Bueno, si ve el libro que está a la izquierda que se llama Guatemala un siglo y 6 lustros de banca, bancos y banqueros, esa es una historia de la banca en Guatemala. Cuando lo dije en el año 2007, no tenía la información de lo que fue el Banco Central de Guatemala, anterior al Banco de Guatemala, que trabajó 20 años, del año 26 a 1946. Entonces yo tenía esa inquietud de rellenar esa falta de información. Poco a poco la empecé a conseguir, la conseguí finalmente lo más que pude, y este libro es justamente esos 20 años del Banco Central de Guatemala, que era sociedad anónima, de un banco central que era propiedad del Estado y de más de 1.250 guatemaltecos, ¿verdad? Que eran los accionistas. Fue un banco que trabajó durante la Gran Depresión, fue, digamos, los años que más trabajó después del año 29. Tuvo un gerente muy competente que estuvo desde el 29 hasta el 45 que falleció. Y, y bueno, pues se relatan ahí, basado en las actas que conseguí, de las 39 actas, porque ellos hacían, perdón, memorias, ellos hacían memorias cada semestre te daban la contabilidad. Y entonces hay 39 memorias, yo conseguí como 30, con eso logré una buena parte de la información, y después en documentos públicos, informes al Congreso, etcétera, y memorias de banco, del Ministerio de Finanzas, logré completar la información. Entonces, es una vivencia de qué pasó en esos 20 años, y toma un periodo muy largo del presidente Ubico, del año 31 al 44, y luego pues publico ahí la lista de los accionistas, los 1.240 accionistas que había, que cuando uno empieza a leer, se encuentra gente conocida. Yo me encontré ahí a un abuelo y a un tío mío de Huehuetenango, pero a mí lo que me llama la atención es que como en Huehuetenango compraron acciones, porque la admisión se colocó en 3 días. O sea, fue tal el entusiasmo en el país en 1926, después de un periodo de más de 25 años de desorden monetario. Ustedes han oído hablar de Argentina ahora, el desorden monetario que tiene, ¿verdad? Porque que sigue teniendo Argentina. Pero nosotros tuvimos eso 25 años y se cerró en el año 24 cuando se crea el Quetzal, y en el 26 se crea ya el Banco Central. Entonces este libro arranca todo ese periodo hasta el año 46. Perfecto. Ustedes tal vez no lo escucharon, pero antes de iniciar el conversatorio pudimos platicar un poco con el licenciado y me comentaba que lleva 39 años públicos de escritura, pero lleva más de 60 años escribiendo. Y mi pregunta aquí es, bueno, comenzó como columnista, me dijo que estuvo haciendo columnas en los periódicos. ¿De dónde encuentra tanta inspiración y tanto contenido y tanta, pues, pasión para seguir escribiendo y haber sacado tantos libros y lo que me comentaba inicialmente, los artículos? Bueno, ustedes no habían nacido, pero en 1980, eso fue hace 40 y tantos, 44 años, hubo un desorden monetario. Se acabaron los dólares, como Argentina, por segunda vez en Guatemala. No había dólares, no, no le podían dar dólares a los importadores, el Banco Central no tenía reservas, y así estuvo 5 años, más o menos, el Banco Central parrandeando, digamos, de esa manera, al país en ese tema, hasta que hubo una crisis que se volvió ya de todo el país. Entonces nadie explicaba qué pasaba. El Banco Central siempre ha sido muy prudente en lo que dice y no dice, ¿verdad? Y en la calle nadie decía, pero yo fui preparado para ese tema. En el Banco Central mi preparación fue para analizar todo ese tipo de fenómenos. Bueno, entonces empecé a escribir sobre ese tema y me hice, con todo respeto lo digo, me hice muy popular. Hasta el año 87, en que hubo otra crisis de tipo fiscal, de impuestos. Y, y ahí todavía en ese caso del 87 me volví en el único
expositor en tema de radio, en papel, en prensa escrita y en televisión, porque nadie sabía qué estaba pasando. Además fue una reforma fiscal esa, muy fuerte y que cambiaba mucho, entonces costaba mucho seguirla, yo sí la seguí y, y de ahí, bueno, entonces empecé a escribir establemente en el año 84, semanalmente. Eh, eso nos lleva casi 40 años, ¿no? Pero al principio escribía sobre lo que pasaba en el país cada semana. Entonces eran 50 artículos por año. Esos libros no están aquí porque solo los tengo en digital. Son 6 libros que he publicado. Aquí tengo una de las grabadoras de esos libros presente. Y es un libro por presidente. Empieza con Mejía Víctores, que fue un gobierno militar. Sigue con Vinicio Cerezo, otro de Jorge Serrano, el siguiente de Ramiro de León Carpio, sigue Álvaro Azú y el último es Portillo. El de Bercier, le digo que me dio pereza hacer, lo tengo ya hecho, pero me faltó ánimo para terminar. Entonces, porque eran cada semana que pasaba. Pero lo que pasa es que toda esa generación de ese periodo más o menos es mi generación por edad. Entonces los conocíamos todos, desde el colegio, universidad, de las fiestas, de todo. Eh, pero cuando uno empieza a escribir sobre lo que están haciendo, a veces no les gusta, ¿verdad? Porque, pues, qué le va a hacer uno, ¿verdad? No hay conciencia en todo. Entonces decidí, cuando dije, yo soy voluntario escribiendo en la prensa libre, porque no me pagan, no voluntariamente. Entonces digo, estoy peleándome gratis con esta gente, mejor voy a pasar a la historia económica y poco a poco entré al mundo de la historia económica en, en donde ahora estoy inmerso. De hecho, actualmente soy presidente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala por un periodo de 2 años que vence el año entrante en junio. Y, y en fin, fui a parar ahí sin buscar, pero esa fue la forma, pues, como he escrito. Lo que he también tratado de hacer es escribir monografías, es decir, por temas, para que después, al juntar los artículos, salen estos libros. ¿Verdad? Llevo publicados ahorita 18 libros, estos más los otros que están de los presidentes, y una infinidad de artículos sueltos que yo no los he juntado. Escribiendo semana a semana para el periódico y después los 18 libros que tiene publicados, si usted pudiera enumerar 3 de los mayores retos que ha tenido al sentarse a escribir, entre bloqueos mentales o no encontrar informaciones, ¿cuáles serían los 3 principales retos que uno encuentra al escribir de economía? Que yo recuerde, en estos 40 años, solo una vez no tuve tema. Siempre hay abundancia de temas, ¿verdad? Siempre aparecen, ¿verdad? Después, bueno, buscar la información. Aquí lo que uno puede encontrar en esos libros es que hay un sustento documental, o sea, cito las fuentes, de dónde obtuve la información. No como historiador, porque no escribía como historiador, el historiador pone al pie de página sus fuentes. En la prensa no hay fuentes. Entonces, digamos que la etapa que estoy ahora es que estoy, los artículos que he escrito, volviendo a los libros de historia, poniendo las fuentes. Tengo unos 6 más ahorita preparados para terminar de hacer las citas en, en distintos temas. Cuando platicábamos, usted me comenta que no ha coleccionado monedas, lo que le ha interesado es la escritura de la economía política principalmente, pero en este último libro que sacó tiene referencias y tiene fotografías de monedas, vimos las de 2 centavos. En lo que usted ha logrado documentar, ¿cuál ha sido la moneda más extraña que ha encontrado? Tal vez no visualmente, sino en el trasfondo o en la historia que tiene la moneda. Bueno, tal vez recordar que el Banco Central, el Banco de Guatemala, tiene una función, un monopolio, que es el monopolio de la emisión, de la acuñación de monedas y de la emisión de billetes. Es un monopolio constitucional, ¿verdad? Pero es monopolio. Entonces, es el único que puede emitir moneda. De tal manera que en el Banco de Guatemala había un departamento de emisión de moneda. Y de hecho lo que hace, yo he estudiado las memorias del Banco de Guatemala
bueno, desde el 26 hasta hoy las he estudiado todas. Y todas tratan del tema de emisión monetaria, porque es lo que hace el banco. De hecho, en una ocasión despidieron a un gerente porque se acabaron los billetes en el país. Hubo escasez de billetes en el año 2007, en enero de 2007, después de que habían quebrado o cerrado los bancos del Banco del Café y el Banco del Comercio, tal vez se recuerdan así a lo lejos de eso, eh, se acabaron los billetes, porque la gente tenía tanta desconfianza. Yo recuerdo, yo iba que se tenemos los fines de semana por tema educativo, y recuerdo que ese amigo ya, bueno, organizé un programa de historia ya. Y entonces un amigo que era gerente de un banco me dijo, acaba de venir un señor que me dijo, quiero retirar todo mi dinero, tenía mucho dinero. Dijeron, si todo en efectivo, sí, lo quiero en efectivo. Entonces el banco empezó a juntarse, ¿verdad? Dijo, aquí está. Ah, bueno, dijo, ya aquí está. Bueno, ahora lo vuelvo a depositar. Quería saber si estaba, dice. Pero la desconfianza es así, ¿verdad? Aquí ha habido corridas de bancarias en los años de la Gran Depresión. Eh, eh, Acá para presentarse un documento de la Academia de Geografía e Historia contando la quiebra de los bancos en la Gran Depresión. Sumamente interesante, ¿verdad? Porque por ejemplo, una de las cosas que aprendí es que si alguien quiere dinero, entonces lo que hay que hacer es tortuguir porque tiene una cola uno de 2 cuadras, ¿verdad? Que hay gente que quiere su dinero. Entonces, me enseñaron que hay que poner todo el dinero en la mesa, enfrente, que la gente lo vea, y despacito ir dando el dinero, para que la gente se aburra, pero vea, pero que vea que hay. Es muy interesante todo. Ahora tal vez una pregunta más amplia, en base a todas sus experiencias y memorias. Evidentemente, el estudio de la moneda, de la numismática o de la economía política, cada persona lo puede tomar de distintas formas. A usted le gustó mucho más la economía política. Platicábamos que a mí me gustó más el coleccionar monedas. ¿Qué consejo le podría dar a usted a alguien que verdaderamente lo que quiere es conocer el mundo? ¿Qué memorias empezar a leer? ¿Qué libros empezar a hojear? O, bueno, principalmente eso. Depende de cuánto quieran profundizar, ¿no? Digamos, hay aquí en Guatemala varias asociaciones numismáticas. Tal vez la más formal se llama Asociación Numismática de Guatemala, que hace conferencias y son gente entusiasta. A mí me admira cómo hay gente que sea tan entusiasta de las monedas, ¿verdad? Es su pasión, ¿verdad? Para mí es lo que tienen. Eh, Vibran con todo eso. Eh, yo hice un trabajo que tengo como de 30 páginas el año pasado sobre los libros que en Guatemala se han publicado sobre el Ministerio, eh, con el título y dónde están impresos y todo, y una pequeña explicación. Y, y en fin, lo pensaba, porque ahora viene un congreso de numismática y que tal vez pueda ser útil, ahora en mes de julio. Pero después de este año para acá me han aparecido más publicaciones. Es una ciencia verdaderamente amplia. Eh, el Banco de Guatemala va a publicar en el mes de septiembre un libro sobre los 100 años del Quetzal, que a mí me parece que es lo más completo que se ha preparado para ese tema. Entonces pienso que y es un libro que tiene mucha historia y mucha fotografía, quizá unas 600 páginas. Es un libro que, que, que está hecho por 7 personas, cada una en distintas áreas, y creo que esperar eso va a ser interesante, porque hay otros, pero se pierde uno. Claro. Bueno, en este espacio quisiera regalarle la palabra a alguno de ustedes que tenga alguna duda de numismática, de economía política, que les gustaría hacerla licenciado. Porque no pasa aquí enfrente y así la grabamos.
relación con la economía política, numismática, etcétera, pero yo quisiera que nos hablara un poco sobre los libros también que pues, surgieron a raíz de la pandemia, porque tal vez no de todos es conocido, que como fruto de todo lo que usted ha escrito en las columnas de Prensa Libre, se recopilaron, que fueron 6 tomos de Economía para Todos, donde se habla de cada uno de los presidentes de los regímenes militares. Si nos puede contar para los jóvenes que hoy nos acompañan aquí sobre esos volúmenes. Bueno, esos volúmenes no son propiamente lo que cada presidente de Guatemala desde el año 84 hizo semana a semana. Yo recogía la información de lo que pasaba y lo comentaba, ¿verdad? Entonces, también es muy interesante ver cómo reaccionó cada uno. Por ejemplo, en el caso, para ver cada uno, en el caso del general Mejía Víctor, fue un gobierno militar que fue el que llevó, él tiene el mérito político de habernos llevado a la formación de partidos políticos y a la formación y a la creación de la constitución que actualmente tenemos. La parte política la hizo muy bien. En cambio, la parte económica, esa no la hicieron bien. Les faltó algo para hacerlo. No pudieron hacerlo bien. Entonces, el siguiente periodo de Vinicio Cerezo, los primeros 5 meses de gobierno siguió el mismo problema de los militares, el mismo caos del desorden, hasta que en mayo crearon un programa económico muy bueno, por cierto, muy bueno, y en el que ya por primera vez se oficializó un tipo de cambio devaluado, porque en esos 5 años lo que pasaba era que ya el tipo de cambio lo habíamos abandonado de 1 a 1, había llegado alguna vez a 8 por 1 y regresaba, y era un ping-pong. Con el presidente Cerezo se hizo un tipo de cambio de 2.50 por 1. Hoy estamos a 8, ¿verdad? Entonces ahí empezó 2.50 por 1, pero el año siguiente él empezó con una reforma tributaria que el problema que tuvo es que nadie lo entendía y porque faltó información. Curiosamente era una buena reforma, pero no hubo buena información. Pero 2 años después entraron, el gobierno empezó a financiar, el Banco Guatemala empezó a financiar al gobierno, emitió mucho dinero y otra vez una nueva devaluación, y él entregó el país con una devaluación, con una inflación, o sea, la variación de precios de 60%. En todos los años anteriores nunca habíamos tenido, Guatemala no conocía lo que era la inflación. Había pequeñas variaciones de precios, pero no una del 60%. Eso fue un caos en el país. El siguiente periodo fue de Jorge Serrano. Él llamó gente capaz también, que hicieron un programa de estabilización monetaria tipo Milei, no tan fuerte como Milei, pero de ese tipo, y estabilizaron la moneda, pero empezó ya a moverse. Parte del problema fue que se financiaba el gobierno con bonos y finalmente fue un problema político que el presidente tuvo que salir. El siguiente periodo, que fue el de Ramiro León Carpio, él llegó al gobierno, perdón, al Congreso, como presidente del país, sin un solo diputado de él. O sea, llegó sin ningún diputado, todos eran ajenos, y algunos muy violentos en contra. Entonces lo que hizo fue una reforma constitucional para sacar a todos los diputados, hacer una nueva elección de diputados y hacer una reforma constitucional. Fue muy valiente y muy fuerte en ese punto. Pero era un periodo de transición, ¿verdad?
su ministra de Finanzas fue la que fue decana acá de la Facultad de Empresarial en la UNIS. Y luego después de él llegó el presidente Arzú. Y el presidente Arzú, pues lo que pasa es que era un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Pero tenía un muy buen plan económico. Y de hecho, la herencia que tenemos de él la tienen ustedes en el bolsillo, el teléfono móvil, ¿verdad? Hasta él, cuando uno nacía, había que ir a la oficina de teléfono a pedir un número de teléfono para entre 18 años. Así era Guatemala antes, ¿verdad? Ustedes hoy pueden tener un teléfono al instante, ¿verdad? Esa es una de las grandes cosas de ese gobierno. Otra cosa que él hizo, bueno, aquí tenemos electricidad, ¿verdad? En la época de Serrano teníamos 19 horas diarias sin electricidad. O sea, si uno quería lavar la ropa, a las 2 de la mañana. No había electricidad. Sí, el gobierno azul hizo una ley de electricidad, que es la que está vigente, que yo les diría que es tal vez la mejor la mejor ley de electricidad del mundo hoy. ¿Por qué? Porque permite que haya productores, que haya transportistas de electricidad como empresas aparte de los centros, y que haya distribuidores de grupos distintos. Y muy variada también la fuerza para la introducción del tipo de electricidad. Y luego hizo otra cosa que ahora ya se nos olvidó, que hizo más de 15.000 kilómetros de reparación de carreteras. Las carreteras quedaron nítidas. Cuando después llega el presidente Portillo, llega en campaña y dice, las carreteras no se comen. Y no invirtió un centavo en carreteras, ¿verdad? Y ahí empezó la destrucción del sistema de carreteras que ha llegado hasta el día de hoy, ¿verdad? Eso es Portillo. Eso es lo que tengo publicado en el siguiente, que tengo una parte de publicar, Berset. Él hizo un tratado de libre comercio y de inversión, que es el tratado con Estados Unidos, Centroamérica, y que la República Dominicana andaba ahí queriendo entrar en un tratado con Estados Unidos, y los gringos le dijeron mejor vaya, platique con los centroamericanos y júntese con ellos. Y entonces el tratado es Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Entonces tenemos un excelente tratado de comercio, de inversión, que esto empezó en el año 2005, hace casi 20 años, todavía le falta mucho más para desarrollar. Eso es lo que Perfecto. Tal vez una última pregunta ahorita que menciona el tema de Argentina. Según su estudio y opinión personal, ¿cuál cree o cómo cree que Argentina está recibiendo el cambio con Milei y cree que es una buena política económica la que se está tomando o cómo se está dirigiendo Argentina en estos momentos? es excelente. ¿Sí? Es que el problema de Argentina es que es un problema muy grande. Ellos llevan 60 años de socialismo. Entonces el Estado estaba en todo. Y además crearon una burocracia muy grande, ¿verdad? Innecesaria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Está haciendo lo que se hizo en 1924, cuando se creó el Quetzal. Eso es lo que está haciendo él. Solo que el problema en Argentina es mucho más grande que en Guatemala. Y en Argentina hay gente muy preparada en todos los campos, ¿verdad? Entonces, él ganó las elecciones con un 56%, una cosa así. Entonces tiene un 44% que algunos están en contra y otros no saben qué pasa, ¿no? Pero está teniendo un plan de estabilización muy fuerte. Sorprendentemente, ellos iban a una hiperinflación. El problema de ellos es que el gobierno se financiaba con el Banco Central y con emisión y con créditos del Banco Central y deuda.
Entonces tiene un déficit tanto del Ministerio de Finanzas como del Banco Central. Entonces lo que han estado haciendo es cerrando esa brecha, que el problema de inflación es monetario, de tal manera que están tratando de que los ingresos sean igual que los gastos no pasen. Por eso, si ustedes han oído alguna vez al presidente Milei, dice, no hay plata. Esa es una de las grandes frases que él usa cuando dice también que va a usar la motosierra, es reducir el Estado. ¿Verdad? Es lo que está haciendo, pero claro, el problema es tan grande que, que, que no sale tan rápido. Y por supuesto, toda la población, porque ahí todos están sufriendo que siga habiendo inflación, aunque menor. La inflación la han bajado el primer mes de diciembre, fue como 40%, en enero fue 30% y en febrero pasado fue 13%. Eso es sorprendente. Ellos mismos están sorprendidos de este asunto. Argentina, por ejemplo, no ha logrado dar sus pasos. ¿Verdad? Pero Venezuela, ¿verdad? Tienen problemas de desorden monetario súper grandes. Así que, Muchas gracias. Bueno, tal vez. Yo le quería pedir si usted le puede contar aquí a los muchachos cuál ha sido la peripecia de publicar cada libro, quién, cuál es el editorial, cómo se hace eso, ¿verdad? Para que los muchachos vean quién es su trabajo, no solamente escribirlo, sino publicarlo. Bueno, digamos que, como en el caso tuyo también, ¿verdad? Que uno escribe, ya tiene algo, ya tiene materia prima, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, pues hay que ver, levantarlo en el sistema digital ahora. Yo todavía me tocó unos libros del Banco de Guatemala que me tocó supervisar en linotipo. El linotipo era una línea de metal y ahí estaban las letras. Entonces, por fila uno iba construyendo el libro. Y si había un error, había que volver a fundir la fila. Pero otra vez a veces cometí otro lado, era terrible. Entonces, bueno, pues levantar el digital. Diagramación, pues hay especialistas, aquí tenemos una diagramadora excelente. Y después llegamos al problema económico, que es el problema de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo financiar un libro? El rojo, que está ahí en la Administración de Empresas Agrícolas, lo financié pidiéndole a las compañías distribuidoras de productos agrícolas, químicos, en el Suso Cabrera, que creo que les pedí 500 quetzales por empresa, que era un capital en aquel entonces, como a 7, con esos ahí. El libro de la historia de la vaca es un libro caro, tiene mucho color y mucha fotografía. Ese logré que el Banco Industrial me diera solvencia para financiarlo. Solo para que tengan una idea, ese libro, los 1000 ejemplares se editaron $20,000. Solo la impresión. ¿Verdad? Solo la impresión. Aparte de el libro de Trapiche y Ingenio que está aquí, que es la historia que yo tuve en la industria azucarera durante medio siglo. Pues eso, la empresa financió una buena parte y todo lo demás, pues, algunos de estos los he tenido que suicidarme yo, ¿verdad? O sea, financiarlos y recuperar. Eso es terrible, ¿verdad? Yo fui jefe de 9,000 personas en la empresa donde estaba. Y la primera vez que llevé un libro a una librería de acá, el bodegero me dio una regañada espantosa porque había un error en la factura, ¿verdad? Y yo, mi parecer decir, pero a mí nadie me ha regañado nunca, menos un bodeguero. Ahora soy amigo de él. ¿Verdad? Pero tenía razón. Entonces, pues ahí va saliendo de esa manera, ¿verdad? No es fácil porque no hay sistemas de financiamiento así conocidos. Y los escritores van saliendo como pueden, ¿verdad? Más o menos, la venta de un libro, una vez que uno tiene el libro,
El libro se vende si uno lo promueve. Así camina, ¿verdad? Entonces hay que hacer mucha promoción, muchas presentaciones. Pero el libro tiene un ciclo. Al principio es muy alta su venta, baja y sale. El libro de la banca tardé, bueno, yo me quedé de los 1000, me quedé con 300 para amigos, realmente no lo vendí, sino lo regalé. Y los 700 otros, la fundación del banco, se los di para que ellos generaran dinero para su propia fundación. Y 12 años tardó en salir el último ejemplar. O sea que ese es un ciclo de vida. Pero lo que hay que hacer es, como los patos, ¿verdad? Para escribir hay que tirarse al agua, hay que empezar a escribir y al principio pues no le sale a uno, cree uno que no le sale nada, pero poco a poco pues uno va así. Perfecto, ¿alguien más? Más cerca que dice. Pero no te digo, disculpe. A lo largo de esta información obtenida a lo largo de sus años, desempeñaron presidente que ha tomado la mejor de las dos decisiones sobre el uso de la económica. Bueno, gracias. Es una pregunta muy interesante. El libro trata de presidentes en 200 años. O sea, 50 presidentes en 200 años. Habría que hacer un benchmarking, ¿verdad? Para hacer exactamente cuadrado y todo, pero a mí el que más me convence, sin hacer un benchmarking, y puedo equivocarme, es el coronel Carlos Enrique Peralta Zurdia, que él gobernó de 1963 a 1966. Él derrocó al presidente y digo las fuentes de golpe de Estado, él era el ministro de, de, de la guerra, ¿no? De defensa. Y lo sucedió el presidente Julio César Méndez Montenegro. ¿Por qué digo yo, me inclino por él? Yo lo conocí en una ocasión nada más que me tocó ir cargando unos cuadros, unos gráficos que en el Banco de Guatemala le iban a presentar, entonces fuimos al palacio, yo era el cargador del asunto, pero estuve en la reunión, ¿verdad? Que hizo el banco por un problema serio que había. Y con todo el respeto, él tenía un apodo, ¿verdad? Decían la mula solemne, porque era muy serio, ¿verdad? Era serio. Pero él gobernó por decretos leyes, porque el Congreso se cerró esos 4 años. Y emitió, no recuerdo el número exacto, pero algo así como 450 decretos. ¿Verdad? Si me permiten, cuando quieran ver de un presidente, van aquí, busquen el índice, está muy bien detallado. Y vamos a ver el caso, un momento de este caballero, a ver qué nos dice acá. Permítanme un segundo. Son 4 páginas. Aquí está, 169. Página 169. Y nos dice acá que él primero hizo una pequeña constitución para su periodo de gobierno. O sea, cuando hay un golpe de Estado, hay que hacer un documento que dé respaldo legal a lo que se está haciendo. Entonces se suele llamar estatuto de gobierno. Y se lo hizo una persona que tenía mucha experiencia en estatuto de gobierno, que había hecho lo de el anterior, el de Castillo Armas, y creo que también estuvo en el anterior arriba. Bueno, entonces aquí él hizo, hay varias páginas acá que tengo aquí, él hizo 473 decretos leyes. Y, por ejemplo, tú que eres abogado, de él viene el Código Civil. Okay. De él viene el Código Procesal Civil.
y mercantil, ¿verdad? Dice aquí que intervino Aviateca, que era la línea aérea de Guatemala, ¿verdad? Y él estableció el impuesto sobre la renta, que todos sufrimos, ¿verdad? El país, Guatemala, tiene el 75% de los ingresos del Estado vienen de dos impuestos. El IVA, que es el mayor, que es la mitad, y el impuesto a la renta, que es el 25%. O sea, esos dos impuestos dan respaldo al país. Él puso el impuesto sobre la renta. Bueno, se emitió una ley de sociedades financieras, se emitió la ley orgánica del Banco de los Trabajadores, que es un banco que opera hoy. Y vamos a ver, dice, se emitió la ley de Santo Tomás de Castilla, la del INTECAP, es de él también, y la del FIEP, que es Petén, ¿sí? Y, en fin, ahí el curso del aguinaldo, él viene el 50% del aguinaldo, el primer aguinaldo, y bueno, pues esto es algunos de los aspectos. Pero aparte de esto, aparte de lo que hizo, él se rodeó de ministros de una honradez impresionante. Ahí no se robó un solo centavo, ¿verdad? Esto hace una diferencia. Por más tonto que pueda ser un presidente, si es honrado, algo le va a salir bien, ¿verdad? Pues ese gobierno tuvo gente muy buena en los ministros. Algunos de ellos, sus hijos eran compañeros míos, amigos míos, uno conocía quién era quién, ¿verdad? Pero eso es de las cosas más notables que ha habido. Yo diría que ha sido el gobierno más honrado que ha tenido Guatemala. Porque yo he estudiado mucho Ubico, como pueden ver, ¿verdad? Pero Ubico era político y tenía sus inclinaciones a favor y pues, en contra. Entonces a veces actuaba un poquito feo por debajo, ¿verdad? Aunque en la época de él, lo que decían mis abuelos, eran mis papás, mis abuelos de usted, es que las casas podían quedar con la puerta abierta en la calle, ¿verdad? No había ladrones, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que también fusilaron un montón de gente, entonces aquí había que estar firmes, ¿verdad? Así que esa es la respuesta. Perfecto, no sé si para concluir le gustaría darle algún consejo, recomendación a los jóvenes, independientemente si se quieren introducir al mundo de la numismática o la política económica, algo que le quiera dejar plantado a ellos. Pues tal vez hay que aprender a escribir, porque uno, no para escribir libros, sino porque uno tiene algo que escribir, ¿verdad? Por ejemplo, informes técnicos de trabajo. Eso es una cosa muy usual. Entonces, hay que saber escribir, hay que saber redactar, ¿verdad? Porque si no se desarrolla uno en el trabajo. Actualmente, pues con toda la tecnología, la gente ya no escribe como se aprendía a escribir antes, pero hay que intentarlo, ¿verdad? Porque es muy importante y lo escrito siempre queda. Así que yo los invito a que hagan el intento de escribir en lo que quieran. Si se animan a publicar libros, bueno, pues entrarán al mundo de los lectores, pero también sean bienvenidos a ese mundo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. En nombre de todos le agradecemos por su tiempo, por su experiencia, por sus anécdotas. Y en nombre de la universidad le damos muchas gracias y lo invitamos siempre que quiera venir de regreso a platicarnos de su experiencia. Muchas gracias. A usted. Buenas tardes.